parte inicial de la teoría y luego vamos a hacer un pequeño ejemplo para que puedan ustedes desarrollar el foro. ¿Sí? Bueno, y hablar, me gusta un poco más aquí dialogando, ¿no? Y igualmente, si quieren participar, si me quieren interrumpir, no hay problema. Van levantando la mano y les doy la palabra. Listo, bueno chicos, entonces iniciemos con esta parte de la unidad 3.1 de este parcial que ya corresponde a lo que es el desarrollo asistido por, de la materia de desarrollo asistido por software, ¿no? La unidad 3.1. El objetivo en sí, como en todas las unidades, aquí vamos a utilizar herramientas. ¿Pero para qué? Para lo que es la implementación, el desarrollo o codificación del software, ¿no? Para que no esté listo, ahora sí. Bueno, aquí vamos a ver todas las herramientas de implementación, desarrollo y codificación de software, las que existen. Y lo que les mencioné hace un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en esta fase? Es transformar todo lo desarrollado en la fase de diseño a un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces aquí tal vez nos puede llevar poco tiempo o mucho tiempo, dependiendo de qué tan minucioso o cómo lo hayamos desarrollado nuestro proyecto de software en la fase de diseño. Recuerden en calidad lo que hablábamos, los costos por los errores. Entonces, mientras mejor tengamos desarrollado la parte de análisis y diseño, nosotros vamos a tener mucho menos errores al momento de programar o al momento de luego realizar las pruebas a futuro. ¿Sí? Entonces, siempre es importante tener un buen desarrollo en la parte de análisis y diseño. ¿Sí? Y esto también va a depender, el tiempo que nosotros vamos a invertir en esta parte de desarrollo, también va a depender en base al lenguaje de programación, porque existen lenguajes de programación de bajo, medio y alto nivel. Normalmente nosotros utilizamos los lenguajes de alto nivel, que son con los que menos nos vamos a demorar al momento de desarrollar nuestro software. Si utilizamos un lenguaje de bajo o medio nivel, entonces ahí sí el tiempo se va a incrementar. ¿Sí? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? También puede ser de acuerdo al lenguaje de alto nivel que utilicemos. ¿Sí? Esto va a variar en lenguajes, yo que sé, que se utilizan para bancos, que ya son un poco antiguos, entonces ahí se necesita una curva de aprendizaje mucho más alta para poder desarrollar o para aprender, ¿no es cierto? Entonces eso también es muy importante. Y aquí es donde nosotros vamos a cumplir, en este apartado de desarrollo, vamos a cumplir con la parte de los requisitos funcionales y no funcionales que nos planteamos en la primera fase de análisis. ¿Sí? Y bueno, aquí está lo que les estaba mencionando del tiempo que nos vamos a demorar. ¿Sí? Listo. Y vamos directamente a las partes de las definiciones que son importantes aquí en esta parte de diseño. Muchos ya saben, entonces yo no voy a hablar. Sin leer lo que está en la diapositiva, en base a su propia opinión, alguien que quiera participar. ¿Qué es front-end para ustedes? En un lenguaje coloquial que sea entendible y al grano. Exacto, sí. Entonces está claro, clarísimo. No es lo que ve el usuario, sí, y con lo que va a interactuar, sí. Entonces ahí viene todo lo que es la experiencia del usuario, la interfaz de usuario, y aquí dentro de todo esto que está, todo lo que son colores, iconos, tipografías, no sé, tamaños tal vez, si se va a utilizar una persona con personas discapacitadas. Entonces todo esto lo que va dentro de lo que es experiencia e interfaz de usuario, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Qué herramientas se utilizan dentro del front-end? Joao. Ya, JavaScript para lo que sería dar interacción a los componentes, y para la generación de componentes de HTML y CSS para darle estilo. Sí, ya, gracias. Entonces pasemos, gracias. Pasemos. Entonces, mira, aquí justamente, aquí en esta diapositiva pueden observar más o menos, ¿no? Porque aquí no está todo, obviamente no les voy a poner todas. ¿Sí? Varios de los idiomas esenciales para poder trabajar en lo que es frontend, que sería HTML, CSS y JavaScript. Obviamente JavaScript se lo puede utilizar tanto aquí en el frontend como en el backend, ¿no? Y aquí tenemos varios también frameworks que vamos a ver, les voy a preguntar para ustedes qué es un framework, entonces que lo podemos utilizar, ¿no? Aquí en lo que es
el frontend. También hay algunos de estos frameworks que lo utilizan también en el backend. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunos que son específicamente para la parte de frontend, que sería Foundation y Bootstrap. También me parece que es AngularJS, también tiene algunos módulos que para la parte de frontend, no algunos, sino que creo que no sé si es el más utilizado. Sí, bueno, aquí tenemos Ember.js y Backbone, ¿no? Para utilizar en la parte de frontend. Backend, no voy a pasar. ¿Quién me dice o entiende y me dice o qué entienden por lo que es backend? Lenin, me escucho. Es la parte donde se maneja la lógica y los datos. Sí. Ya, lógica y datos, ya. ¿Qué más? ¿Alguien más que nos quiere decir qué más nos faltaría? Aquí está la lógica y datos, nos dice, ¿no? Ay, perdón, no hice la mano, pero sí puedo participar. Sí, participo porque nadie levantó todavía. Ah, ya, bueno. También, más que todo, habla sobre, o se trabaja sobre el desarrollo de funciones en donde más o menos se simplifique gran parte del proceso cuando ya se desarrolle el software. Más que todo es parte del código y donde trabaja acciones de lógica. Sí, en sí la parte que está detrás, ¿no? La parte del servidor. Cómo obtener los datos, conexiones de las bases de datos, toda la parte de algoritmos, lógica, la lógica en sí del sistema. Sí, eso es lo que nos manejaría lo que es el backend. Y aquí es donde vamos a tener todos los lenguajes de programación. Y como nos dice aquí, esta parte es la que se encarga de toda la lógica de una página web, ¿sí? Para que esta funcione. Si yo quiero enviar información a mi base de datos, ella se encarga de hacer ese proceso por detrás, ¿sí? Entonces, enviar los datos y tal vez en base a eso, realizar un algoritmo, transformar esta información y devolverla al frontend para mostrarle al usuario, ¿sí? Esa es toda la parte que no puede ver ellos, ¿no? Aquí entraría todo lo que son las APIs, servicios, etcétera, 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 ¿no? Todo eso es lo que aquí entraría. ¿Sí? Y bueno, aquí hay varios lenguajes de programación que existen, ¿no? Eso ya mejor me evito porque ustedes lo conocen. Aquí tenemos PHP, Java, .NET, yo que sé, Python, tal vez C Sharp, .NET, entre otros lenguajes que existen en esa parte de lo que es el backend. ¿Sí? ¿Qué es un framework? Ya han de estar consultando ya. Ahora sí se dan gusto. A ver, Eric, perdón, no lees. Eric. Pues simplemente es un conjunto de librerías que nos facilitan el trabajo, nos dan funciones ya hechas para realizar otras cosas. Trabajan normalmente sobre otro lenguaje. Por ejemplo, en JavaScript hay diferentes frameworks y eso. Sí, es justamente lo que acabo de decir, Eric. Pues una librería que nos facilita la vida, ¿no? Que nosotros partimos de ello para poder, no sé, reutilizar en la parte front como de back. Podemos utilizar un framework para programar mucho más rápido nuestro proyecto. ¿Sí? Aquí lo podemos observar. Más que nada, abajo, donde nos dice el concepto, ¿no? Aquí. Nos permite acelerar el trabajo que nos facilita la vida, ¿no? Y nos favorece que sea colaborativo, reducir errores, obtener un resultado de más calidad, ¿no? Porque este en sí, un framework es desarrollado por un equipo de trabajo, ¿no? Y tal vez una empresa ya renombrada, que podemos nosotros utilizarla, ¿no? Sí, y nos agiliza los procesos de desarrollo, en vez de nosotros estar desarrollando de cero, como les mencionaba al inicio. API. ¿Qué es una API, chicos? Eric mismo se olvidó de bajar la mano o alguien, otro compañero que quiera participar.
aprovechen que ahora tienen para participar. Nada. Bueno. 3, 2, ya. Jessica. Las APIs son, o sea, tienen el propósito de integrar los sistemas y facilitar la comunicación entre las aplicaciones. Sí, sí, sí. Sí, lo que nos acaba de decir Jessy, ¿no? Nos ayudan, nos facilitan la comunicación entre dos aplicaciones, ¿no? Y por eso podemos comunicar con nuestra aplicación, se puede comunicar, yo que sé, con otra aplicación, yo que sé, con Facebook, con Google, con todas las aplicaciones que tenemos hoy en día, ¿sí? Y que nos brinden también ellos unas API para poder conectarnos, obviamente, ¿sí? Y así utilizar la información que ellos tienen, por ejemplo, para loguearnos, podemos utilizar ahí lo que son el correo, el nombre, los nombres, y así poder nosotros crear en base a eso una cuenta en nuestra aplicación, ¿sí? Y lo que es en Google Maps, ¿sí? Todas las, en sí que ya nos han enseñado, nos han mostrado algunos compañeros en sus proyectos, sí que están utilizando APIs para poder utilizarlos en sus aplicaciones, ¿no? Lo que es mapas, tal vez lo que son Twitter, también se puede utilizar los botones de me gusta o compartir dentro de nuestra aplicación y así, y está sincronizado con nuestra cuenta de Facebook o de Twitter, ¿no? Entonces, en sí nos ayuda a integrarnos y se me fue la palabra, a integrarnos y a manipular en cierto modo la otra aplicación, ¿no? Sí, entonces eso en sí es lo que nos ayuda. Las APIs, entonces aquí tenemos nuestra aplicación, ¿no? En este caso se comunica directamente con nuestro backend, nuestros servidores, ahí tenemos nuestras APIs y nos vamos a comunicar con las APIs de otras aplicaciones, ¿sí? Como les mencioné, que puede ser Facebook, Twitter, lo que sea, también nos podemos conectar con dispositivos que sean de Internet de las Cosas, yo que sé, con una refrigeradora, con una televisión, un foco, o lo que sea, o también con dispositivos móviles, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos ayuda las APIs, ¿no? A comunicarnos entre dispositivos o aplicaciones. Y ahora sí llegamos a la parte que quería ya comenzar a trabajar con ustedes, a conversar. Tenemos 20 minutitos, un poquito menos también, para poder conversar de esto. Entonces, aquí yo les he colocado algunos componentes o algunos aspectos a considerar para poder elegir un lenguaje de programación. O más que un lenguaje de programación, a elegir bien la tecnología o las herramientas que nosotros vamos a utilizar dentro para un proyecto de software. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que elegir? Aquí podemos utilizar la plataforma, que yo que sé, aquí puede ser lo que son los servidores, en donde nosotros vamos a trabajar, licenciamiento, no solo aquí en un lenguaje de programación, sino que ya va en las herramientas, en la inversión que tiene el cliente, que las aplicaciones sean portables o no, integridad de la información que nosotros vamos a tener y la eficiencia. ¿Sí? Entonces, en base a esto, nosotros podemos elegir tanto una herramienta o un lenguaje de programación. Entonces, yo creo que para poder ir entendiendo esto, nosotros tenemos que plantearnos ya un ejemplo de inicio. Entonces, pasemos a la siguiente. En lo que corresponde a plataforma, nosotros podemos, aquí dentro de plataformas, seleccionar primero. Puede ser sistema operativo, puede ser lo que son la parte de qué servidor web voy a utilizar en el caso de que sea una aplicación web. Entonces, aquí puede ser, si es una aplicación web, ¿cuáles tenemos? Aquí están estos son los más utilizados, ¿no? Que están dentro del top. Si ustedes pueden entrar a internet, en varios artículos, nosotros tenemos dentro del top a estos servidores web, ¿sí? Para tener, tanto aquí para que nos ayude tanto en seguridad también, ¿no? Que es muy importante. Ahí nos va a ayudar también en el ítem, en el componente de integridad de la información. Tenemos Apache, tenemos lo que es NGX y tenemos Microsoft IIS, Internet Information Service, si no me equivoco, es servidor web de Microsoft. Sí, entonces en base a lo que nosotros vayamos a desarrollar, también es muy importante nosotros seleccionar nuestro servidor web. ¿Sí? En Microsoft, no sé, ¿quiénes han utilizado Microsoft Internet Information Service? Levantemos la mano para ver quiénes han utilizado. Creo que aquí todos han de haber utilizado porque aquí solo utilizan Microsoft aquí en la facultad. Ya. ¿Sí? Veo que la mayor parte
a utilizar, sí, la mayor parte. Listo. Aquí, con este servidor web, ¿puedo utilizar PHP y MySQL? ¿Alguien que quiera participar? O solo con los emoticones, aunque sea si no quieren participar. Para no estar hablando yo solito. Eric, quiere hablar. Bueno, Bien. aunque no he probado, pero es que como en el Internet Information Service solo se sube ya el programa desde el punto .NET, sí se puede hacer la conexión a otros tipos de base. Ya, y si quiero utilizar PHP, por ejemplo, ¿puedo desplegarlo aquí en este servidor web? Eso sí no he probado. Ya, alguien, por ahí dicen que no, y alguien esconde un emoticón. ¿Alguien que haya probado? No. Listo. Bueno, aquí es una solución a la práctica que tenía, ¿no? Sí, hasta donde yo tengo entendido y hasta donde lo que yo he probado de igual manera, no se puede utilizarlo, por ejemplo, aquí PHP en lo que es este servidor web de Microsoft. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo desventajas. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir analizando qué vamos a utilizar para nosotros poder capacitarle o guiarle a nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, yo que sé, nuestro cliente tiene este servidor web en su servidor, pero nos dice que quiere una aplicación, yo que sé, un Joomla. ¿Sí? Entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces, esas decisiones toca ir tomando, nosotros irle capacitando. No se puede montar en este servidor. Eso, tenemos que obligatoriamente utilizar otro servidor. ¿Sí? Irle capacitando o guiándole al cliente. ¿Sí? Eso es muy importante. Igualmente, aquí tenemos entonces lo que es Apache y NGX, ¿no? Que aquí ya podemos, también tenemos Tomcat, ¿cierto? Que aquí no le he colocado. Que podemos aquí desplegar lo que son aplicaciones Java. ¿Sí? Y estos otras servidores web que las podemos utilizar con Apache y NGX. Sí, tenemos que también verificar qué sistema operativo podemos utilizarlo, no solo en las computadoras de nuestros clientes, porque en base a eso tenemos que analizar en qué computadoras van a funcionar. Si es una aplicación de escritorio, ¿en qué computadoras van a funcionar? Va a funcionar nuestra aplicación de escritorio. Sí, son Microsoft. Obviamente hoy en la actualidad de ley van a tener la mayor parte Microsoft o son en Linux. Sí, en base a eso ir decidiendo, ¿no? O también, no solo en las partes de escritorio para lo que son los usuarios, sino en nuestro servidor. ¿Qué servidor nos conviene a nosotros? Tal vez tiene una licencia, una licencia de, ¿cómo es? Windows Server, nuestro cliente, para poder montar nuestra aplicación. O si no, ¿por dónde nos inclinamos? Por el software libre, ¿no? Tal vez un Ubuntu, un CentOS, bueno, CentOS ya no, ya está para el olvido, tal vez un Alma Linux, un Rocky Linux, ¿sí? Entonces tenemos que ir tomando todas esas decisiones al momento de seleccionar la plataforma, ¿sí? Pasemos al siguiente y luego vamos haciendo un ejemplo. Sí, la parte de licenciamiento. Esto del licenciamiento ya estamos ya directamente anclados al anterior que les hablaba, ¿no? Si tiene un Windows, si tiene un Windows Server o no tiene, y si quiere el Windows Server, pero ¿para qué? ¿Sí? En la parte de visualización, los hipervisores, un VMware, que obviamente vamos a necesitar una licencia, yo que sea un VirtualBox, o si no, otros visualizadores que sean libres, o si no, que ya no manejarnos con estos visualizadores, sino que ya podemos manejarnos con los contenedores. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que ir decidiendo antes de comenzar a desarrollar nuestro software. ¿Sí? O más o menos ir teniendo la idea por dónde nos vamos a enfocar para luego no tener esos inconvenientes. Yo programo en .NET y luego no tengo en dónde desplegar, o programa en un PHP, en un MySQL y no tengo dónde desplegar. Tengo la aplicación, pero ¿y para desplegar? ¿Qué hago? ¿Tiene un servidor? ¿Tiene un hosting? Entonces, todo eso hay que tener claro desde el inicio. ¿Sí? La inversión es muy importante. Entonces, hay que ver qué tiene el cliente y cuánto tiene el cliente para poder invertir en la aplicación que nos está solicitando. Eso interviene todos los puntos anteriores que revisamos en base a lo que son plataformas y lo que es licenciamiento, pero también aquí es importante
el costo que nosotros vamos a cobrar, ¿sí? Entonces, en base al costo, si vamos a desarrollar de cero, le va a salir súper caro al cliente. Entonces, lo que les hablaba igual, ahí va, dependiendo qué tipo de aplicación quiere el cliente, me voy por desarrollar desde cero, utilizar tal vez una aplicación ya precompilada, no se puede hacer un CMS, un LMS, un CRM, existe para todo, una nube, utilizar un frameworks, utilizar Flutter, lo que les decía, para tener desplegado en las 3 plataformas, o si no, solo si necesitas solo el cliente para una sola plataforma, esa. Entonces aquí, en base a la inversión, nosotros tenemos que tomar también esas decisiones, ¿no? Y listo. Portabilidad. Ahí viene igualmente esa parte del framework de Flutter. Si quiero para las 3 plataformas, los 3. Si quiero para de juegos, ¿qué sería? De ley en Windows. Si quiero una aplicación solo para Mac, en Swift. Linux, toda la parte de servidores, ¿no? Entonces, dependiendo para qué necesito la aplicación, tengo que ver la portabilidad. O tal vez qué dispositivos utiliza el cliente, ¿sí? La parte de integridad. Listo. Ahora, para ya no hablar yo, ¿a qué me refiero aquí con integridad? Para que se despierten, a ver. ¿A qué me refiero con integridad? Cristian. Bueno, esta parte es más de lo que se refiere a datos y a seguridad de la información de las personas en las transacciones que se vayan a realizar, que no existan filtraciones a personas no autorizadas y que puedan ser dañinos para tanto para el sistema como para las personas de las que son la información correspondiente. Ajá, exacto. Entonces aquí me estoy enfocando directamente a la parte de seguridad, ¿no? Entonces, si el usuario, perdón, nuestro cliente necesita que sea nuestro sistema robusto, seguro, entonces también creen que afecte esto al momento de elegir un lenguaje de programación o una plataforma, un sistema operativo. ¿Cree que influya? Sí. Creo que sí me dice, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un sistema para un banco. Si yo soy su cliente, yo quiero un sistema para un banco. ¿Va a influir eso? ¿O pueden seleccionar cualquier lenguaje, cualquier herramienta, cualquier sistema operativo? No debería ser uno específico según las necesidades de seguridad y los ataques que pudiesen existir, porque la información de cuentas bancarias es muy delicada, de hecho. Ujú. Exacto. Entonces, les pregunto aquí mismo, ¿qué lenguajes utilizarían tal vez? ¿O qué sistema operativo? Tal vez qué servidor web. Les dejo abierto entonces, porque si yo quiero que mi sistema es para un banco y obligatoriamente como servicio tiene que ser seguro, ¿sí? Porque maneja información información de los clientes, ¿sí? Tarjetas de crédito, lo que es el dinero de los clientes. Entonces es una situación muy delicada. Ahora sí, les dejo. ¿Qué lenguaje, qué servidor web, tal vez lo que ustedes me digan? Sistema operativo, ¿qué puntos ustedes tomarían en cuenta para que sea seguro nuestro sistema? Que no les importe aquí a lo que es el costo, porque si es para un banco, obviamente van a tener dinero y van a invertir en la seguridad obligatoriamente ellos. ¿Sí? A ver. Lenin, porque Eric se me olvidó de bajar la mano, creo. Ya, hasta donde había leído un poco, algunos de los sistemas bancarios más seguros están hechos en COBOL, precisamente por la arquitectura en la que está desarrollado este lenguaje y ciertas características que lo hacen robusto para esa área de la programación. ¿Ya? Eso con respecto al lenguaje. Y para el sistema operativo creo que sería Linux, por todo el control y por la flexibilidad y el control que se puede tener sobre el sistema. Correcto. ¿Sí? Ya, muy bien, gracias. Gracias, Lenin. Sí, entonces se dan cuenta, no podemos nosotros coger y desarrollar un programa yo que es para un banco, no puedo coger y programar en un PHP. ¿Sí?
que bueno, tiene mala fama de no ser seguro, ¿no? Pero siempre hay librerías que nos pueden ayudar en las seguridades, ¿no? Pero siempre es importante elegir, o sea, si existe un lenguaje ya que nos ayuda con estas seguridades, pero un banco, como lo dice que es COBOL, sí, el COBOL yo también tengo entendido que lo utilizan bastante en lo que son los bancos, ¿no? Para esto de seguridad y un Linux, ¿sí? Obviamente un Linux no solo desplegado así directamente, ¿no? Así es con la configuración que viene por defecto, sino que un Linux configurado específicamente para mantener la seguridad de nuestros sistemas, ¿sí? Librerías, paquetes que necesitemos instalar y configurar. Listo. De igual manera, para otros, ahí va a depender igualmente si es un sistema para lo que es la corporación favorita o si es para un pequeño emprendimiento. Entonces ahí tenemos que ir analizando hasta qué punto necesitamos tener una buena seguridad, ¿no? Y elegir un lenguaje. Como les decía, tal vez un Java podemos utilizar porque tiene un poquito más de seguridad frente a un PHP, ya en otros sistemas, sin hablar de bancos, ¿no? Sí, entonces ahí podemos en la pesa, ¿no? ¿Cuál lenguaje voy a utilizar? ¿Sí? Eso es muy importante también conocerlos. Por ejemplo, y aquí también ya viene algo adicional. Java es muy pesado. Si yo quiero que sea mi aplicación que corra bien, entonces, ¿qué necesito? Y me va a afectar algo. Voy a necesitar unos mejores servidores. Tengo que invertir algo más para que funcione un Java bien. ¿Sí? Porque necesito ahí instalar mi máquina virtual, ¿sí? El JDK. Todas estas situaciones hay que ir analizando. Se nos acaba el tiempo. Eficiencia. Con este casi ya termino. Ya. ¿A qué me refiero con eficiencia? Aquí también entra lo que habló anteriormente Lenin de COBOL, por ejemplo. COBOL puede ser muy eficiente para sistemas de bancos. ¿Sí? ¿Qué más? Python y, por ejemplo, R puede ser eficiente para lo que es análisis de datos. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos yo que sé ASP.NET, que otro más Java, pero enfocada a web, son lenguajes específicos para poder programar para aplicaciones web. Entonces, ahí viene la eficiencia. Aquí igualmente tenemos que seleccionar un lenguaje que sea eficiente para el ámbito que yo lo voy a aplicar en mi sistema. ¿Sí? Entonces, eso también ahí es muy importante analizarlo. Y también aquí un punto que me faltaba y que hay que tomar muy en cuenta es la capacitación, nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? La experiencia que tienen en un lenguaje de programación, en un framework, en un servidor web. Entonces, la experiencia que tengan, porque si no nos toca capacitar y gastar algo más adicional. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante. ¿Sí? Hasta este punto, ¿está claro? También, bueno, tendría que verlo, por ejemplo, los tiempos de respuesta y eso. O sea, yo que sé programar con lenguajes que si es un sistema ligero, lo de los tiempos de respuesta es importante. También tendría que ver esa parte de eficiencia. Sí, gracias, Cristi. Exactamente. Los tiempos también, ¿no? Hay que ir realizando las pruebas y obtener los tiempos de respuesta a la base de datos, y que sea nuestro servidor. Sí. Aquí también la eficiencia, por ejemplo, se nos cae nuestro sistema, ¿qué pasa? Tenemos que tener un backup, ¿sí? Un backup, o si no también ir realizando los respaldos en base de datos, se me fue el nombre. Se me fue. Bueno, que va constantemente ejecutándose un backup, ¿no? Un backup en nuestras bases de datos para poder no perder la información. ¿Sí? Entonces, todo está aquí en la parte de eficiencia también. Es muy importante esto también hablarlo. Listo. ¿Alguien que tenga algún comentario adicional o dudas hasta este punto? En la parte de los bancos decía COBOL, pero eso solo sería o sea, pues sería eso para la parte de las APIs o sería, ¿cómo se usaría? O si es que el frontend sería diferente. No, pues ahí como estamos hablando ya de un lenguaje en específico, entonces teníamos que acomodarnos al lenguaje. La mayor parte de bancos utilizan COBOL. Sí, en especial los bancos grandes, obviamente los más antiguos van a utilizar COBOL. Entonces, nuestra decisión, ¿qué sería? Directamente no podemos decirle, no, le vamos a hacer en Java.
Pues directamente utilizamos COBOL y nosotros tal vez creamos nuestra API y nuestro frontend. ¿Sí? Lo importante es que tenemos la seguridad por parte del servidor. Ojo, nosotros tenemos que controlar nuestra seguridad en la parte del frontend. Es el primer filtro que nosotros tenemos que programar. ¿Sí? Luego ya viene la seguridad. Por eso se programa aquí en pocas 2 veces esto. Y luego tenemos que programar la seguridad en la parte del backend. Si pasa esa seguridad, estamos jodidos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Por eso también es importante en el frontend programar las seguridades, ¿no? ¿Sí? No podemos, y repito, no podemos elegir ahí otro lenguaje si ya nuestro cliente ya tiene un lenguaje que está utilizando, ¿no? Entonces, nos tenemos que adaptar a ello. Nosotros nos adaptamos al cliente más que el cliente a nosotros. Nosotros solo podemos guiarlos. Bueno, chicos, falta un minutito. ¿Qué vamos a hacer para la próxima clase? Está habilitado estas diapositivas y lo que viene luego también. Está habilitado en el video que ya lo acabaron de ver. También está habilitado el foro que tienen que trabajar, que es en sí lo que les vine preguntando, y más que ahí está un caso práctico. ¿Sí? En base a lo que acabamos de revisar, que es la eficiencia, lo que es las plataformas, licenciamientos, también capacitación, recuerden. Entonces, quiero que ustedes, si tienen más puntos, estos puntos yo les planteé. Sí, yo les planteé estos puntos que tenemos aquí en las diapositivas. Ustedes pueden plantearse muchos más